¿Cómo es posible que un pintor frustrado, una figura que en sus inicios era casi marginal, acabe convirtiéndose en el dictador absoluto de Alemania y arrastre al mundo a una guerra devastadora? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso, en analizar los métodos y sobre todo los puntos de inflexión clave que permitieron el ascenso de Hitler desde la más absoluta oscuridad hasta el poder total. Es que esta frase lo clavo. Antes de que el mundo condenara a leer su nombre, Adolf Hitler no fue más que una sombra ridícula. La gran pregunta es esa: ¿qué fue lo que convirtió a esa sombra en un monstruo? Venga, vamos al principio de todo, porque esta historia no empieza en un campo de batalla ni en un despacho político. Empieza en el mundo del arte, con un montón de fracasos que fueron la semilla de su resentimiento. El joven Hitler estaba convencido de una cosa: él estaba destinado a ser un gran artista. Pero la Academia de Bellas Artes de Viena no pensaba lo mismo. Lo rechazaron 2 veces. Le dijeron básicamente que no tenía talento. Imaginen el golpe. Ese veredicto lo hundió. Lo convirtió en un vagabundo que malvivía vendiendo postales por la calle. Y en esa humillación empezó a crecer un odio tremendo hacia una sociedad que, según él, no era capaz de ver su genialidad. Y entonces llega la Primera Guerra Mundial y le da lo que el arte le había negado: un propósito, un lugar en el mundo. Pero la clave de todo llega después, con la derrota de Alemania y el caos que se vive en Múnich. Ahí, mientras investigaba un pequeño partido político, descubre que su verdadero talento no estaba en el pincel, para nada. Estaba en su voz. Su oratoria era eléctrica, hipnotizaba a la gente, y enseguida se hizo con el control del Partido Obrero Alemán y lo transformó en lo que hoy conocemos como el Partido Nazi. Su primer intento de tomar el poder por la fuerza fue un fracaso absoluto. ¿O lo fue de verdad? Porque, aunque parezca increíble, de ese desastre sacó su mayor oportunidad estratégica. A ver, en noviembre de 1923, el famoso putsch de la cervecería, un desastre, fracasa por completo. Pero Hitler, que ya era un maestro de la propaganda, le da la vuelta a la tortilla. El juicio que le hacen se convierte en un circo mediático que lo pone en el mapa nacional. Y aunque lo condenan a 5 años por alta traición, ¿saben cuánto tiempo pasa en la cárcel? 9 meses. Y sale de allí con una estrategia totalmente nueva. Basta de golpes. Ahora vamos a conquistar el poder desde dentro. Y ojo, porque su tiempo en la cárcel de castigo tuvo poco. Lo llegaron a describir como un hotel de 4 estrellas. No es para menos. Tenía una celda enorme con unas vistas espectaculares, podía vestir su propia ropa, moverse con libertad, recibió más de 300 visitas de gente importante que lo apoyaba, hasta le regalaron una máquina de escribir. Vamos, que fue el entorno ideal para leer, pensar y, sobre todo, planificar su siguiente movimiento. Y claro, con tanto tiempo libre y tantas comodidades, ¿qué hace? Escribir. Y lo que escribe es nada menos que el Mein Kampf, Mi lucha. Este libro no es solo su biografía, que va, es la Biblia del nazismo. Ahí está todo: su obsesión con la supremacía de la raza aria, su antisemitismo enfermizo, su idea del espacio vital para Alemania y, muy importante, su plan detallado para manipular a las masas con propaganda. Así que sale de la cárcel con un libro bajo el brazo y un plan clarísimo. Y aquí empieza el gran engaño. Su ascenso al poder no se basó en que la mayoría de la gente lo quisiera, sino en una campaña de marketing político que fue revolucionaria y sobre todo profundamente engañosa. Existe esta idea, muy extendida, de que Hitler arrasó en las elecciones, que toda Alemania lo votó en masa y de forma democrática. Pero, ¿fue realmente así? ¿Los datos respaldan esa idea? Pues no, para nada. Si miramos los resultados de las últimas elecciones libres de verdad, en noviembre de 1932, ojo al dato, el partido nazi es el más votado, sí, pero ¿con cuánto? Con un 33,1%. Esto es clave porque significa que casi un 70%, 7 de cada 10 alemanes, votaron por otros partidos. No fue un mandato arrollador, ni mucho menos. Fue la fractura del sistema político lo que le permitió, a través de una coalición, colarse en la Cancillería. Para conseguir ese 33%, el equipo de propaganda de Goebbels desplegó una maquinaria de marketing que hoy nos parecería hasta moderna. Hacían panfletos a medida para cada tipo de votante, distribuyeron 50.000 discos con sus discursos. Fue el primer político alemán en hacer campaña en avión, una pasada. Alquilaban salas pequeñas a propósito para que la prensa siempre dijera que los aforos estaban completos. Y sus mítines no eran para informar, eran espectáculos para remover emociones. Le prometían a cada uno lo que quería oír, daba igual si se contradecían. Y una vez que lo nombran canciller en enero del 33, la velocidad con la que se mueve es de vértigo. En apenas 18 meses, adiós a la democracia alemana. Primero, en la noche de los cuchillos largos, se carga de forma brutal a todos sus rivales dentro del partido. Poco después, muere el presidente Hindenburg y él, ni corto ni perezoso, fusiona los dos cargos, canciller y presidente, y se autoproclama Führer. Fin de la partida.
Y la violencia, que ya estaba ahí, explota de la forma más salvaje en noviembre de 1938, la noche de los cristales rotos. Y esto no fue un estallido de ira popular espontáneo, no. Fue un pogrom organizado y orquestado desde el poder. Miles de tiendas, casas y sinagogas judías destrozadas, decenas de personas asesinadas. Fue el salto definitivo de la persecución con leyes al terror y la violencia abierta en plena calle. Con el control total de Alemania en sus manos, ya no le basta. Ahora mira hacia afuera. Y aquí empieza una campaña de agresión que al final sería la causa de su propia destrucción. Iba paso a paso, probando los límites. Remilitariza Renania, violando el Tratado de Versalles. Se anexiona a Austria, luego los Sudetes en Checoslovaquia. Y las potencias europeas, con Francia y Reino Unido a la cabeza, ¿qué hacen? Miran para otro lado. Una política de apaciguamiento. Pensaban que así evitarían una guerra, pero lo único que consiguieron fue darle más alas. La invasión de Polonia en 1939 fue la gota que colmó el vaso. Ahí empezó la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y quizás el movimiento más cínico de todos fue su pacto de no agresión con la Unión Soviética. De cara al público, un acuerdo de paz que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Nazis y comunistas pactando, pero por debajo, en secreto, había un protocolo para invadir y repartirse Polonia y otros países como si fueran un pastel. Una jugada maestra que le aseguró tener la espalda cubierta al este antes de lanzar la invasión. Pero la misma soberbia que le llevó a la cima lo arrastró a la ruina. Cometió errores de cálculo garrafales. Subestimó por completo el poderío industrial de Estados Unidos y, sobre todo, la capacidad de resistencia infinita de la Unión Soviética. Al invadir la URSS en 1941, se metió él solo en una guerra en dos frentes que era imposible de ganar. Y a eso se sumó su paranoia, su negativa a escuchar a sus generales. El destino del Tercer Reich estaba sellado por sus propias decisiones. Y llegamos a abril del 45. La imagen del líder todopoderoso se ha hecho añicos. Con el ejército soviético rodeando Berlín, lo que queda es un hombre tembloroso, delirante, encerrado en su búnker, moviendo ejércitos que ya no existen sobre un mapa, mientras la ciudad se le cae encima. El final es tétrico. Solo 2 días antes, su aliado Mussolini había sido capturado, ejecutado y su cuerpo humillado públicamente en Italia. Hitler tenía pánico de que le pasara lo mismo, así que se suicidó de un disparo en el búnker, junto a Eva Braun. Su maestro de la propaganda, Joseph Goebbels, hizo algo aún más terrible. Envenenó a sus 6 hijos antes de suicidarse con su mujer. El telón caía de la forma más oscura posible. Y todo esto nos lleva de vuelta al principio. Cómo esa sombra ridícula se convierte en una fuerza global y catastrófica. La historia de Hitler nos deja una lección muy inquietante sobre cómo una mezcla tóxica de propaganda muy bien hecha, desesperación económica y un profundo resentimiento nacional puede ser el cóctel perfecto para que alguien lo manipule y desate el horror. Una advertencia que, la verdad, resuena con fuerza hasta nuestros días.